Las cajas no pesaban tanto, pero se sentían como una sentencia ya dictada. 2 tapas de cartón se combaban bajo el peso de fotos familiares. El uniforme de Esteban, las cartas que mi madre guardaba con su letra cuidadosa, las subí por los escalones de la casa en la calle Jardín. El mismo porche donde alguna vez vi a mis hijos dibujar soles de tiza en las tablas. Isabela me recibió en la puerta antes de que pudiera tocar. No gritó. Nunca lo necesitaba. Su voz cortó el aire con esa calma ensayada. No entras a la casa hasta que pidas disculpas. No dijo por qué. No hacía falta. Ambas sabíamos que se trataba de su vestido. De una mentira repetida hasta que sonó a verdad. Tras la mosquitera, Diego estaba con los brazos cruzados. Sus ojos se fijaron en las tablas del suelo, siguiendo las vetas como si fueran más urgentes que mi rostro. Esperé a que carraspeara, que me invitara a pasar, que dijera algo para aclarar el malentendido. No dijo nada. Le dije que traía las cajas que pidió, las del ático. No se movió. Los brazos de Isabela se cruzaron más fuerte, como una barricada. Sentí un nudo en la garganta, pero aún así me agaché y empujé la caja más cercana con la punta del zapato. Retrocedí. Las levanté una por una y las llevé al coche. Me dolían las rodillas, pero mantuve la espalda recta. 42 años viviendo en esas habitaciones. Y ahora estaba fuera como una intrusa. Dejé las cajas en la cajuela. Las cerré con cuidado y me senté al volante. Los hortensias azulaban contra la cerca. El regalo de Esteban de hace décadas. Giré la llave, y cuando el motor arrancó, una certeza me golpeó al caer la noche. Esta casa ya no sería suya para impedirme entrar. Todo empezó en la carne asada de hace 2 semanas, cuando el humo del nuevo asador de Diego flotaba por el patio y los vecinos se reunían con platos desechables. Isabela lució un vestido de seda clara. No algo que usarías cerca de una flama o niños con botellas de catsup. Aún así, a mitad de la noche, se puso a sacudir la tela, girando hacia los demás con un gesto ensayado. Se lo rasgó, dijo, señalándome con la cabeza. Justo antes de la cena, las charlas se apagaron. Sentí todas las miradas. Recordé haber tropezado con el banco de cedro que Diego instaló días antes, con bordes aún ásperos. Lo mencioné. Ofrecí pagar la compostura, pero Isabela desechó mi oferta con una sonrisa que no era tal. No pasa nada, dijo. Y luego repitió la historia a quien quisiera escuchar. Para cuando llegó el postre, su vestido arruinado era el tema de la noche. Así funcionaba ella, nada escandaloso, nunca grosero, solo pequeños ajustes hasta que todos aceptaban su versión como verdad. Mi silla, en su sala, desapareció meses atrás, reemplazada por algo de un catálogo. Cuando pregunté, Isabela dijo que no combinaba con el nuevo diseño. En las cenas, cuando hablaba, su voz se colaba sobre la mía, terminando frases que yo no había acabado. El vestido rasgado fue la excusa que necesitaba. Una mentira pulida hasta volverse verdad pública. Ahora era la condición para mi regreso, la prueba de que yo era el problema. La razón por la que Diego mantenía la mirada en el suelo. Regresé del porche con ese recuerdo resonando más fuerte que su silencio, y supe que debía reunir los papeles que aún llevaban mi nombre. La casa estaba en silencio cuando regresé. Un silencio que cargaba memorias, no paz. Dejé las cajas en la mesa de la cocina, la misma que Esteban lijó a mano cuando nos mudamos. A las 4:10 de la tarde, la luz atravesó la ventana del poniente, cortando la superficie en su línea de siempre. Like me, había medido tantas veces que ya no necesitaba reloj. Levanté la tapa de la primera caja. El cuaderno de cuero de Esteban estaba arriba, donde anotaba listas de pendientes con letra apretada. Ajustar válvula de lavadero, cambiar barandal del porche, engrasar bisagra de la reja. Bajo esas líneas prácticas había otras más pequeñas, casi escondidas en el margen. Planear fin de semana de aniversario. Llamar a florista. Su letra parecía tan viva como el día que la escribió.
Luego vinieron fotos de Diego y Clara de bebés, rizos pegados a la frente tras el baño, caritas llenas de betún en cumpleaños que aún puedo saborear. Me detuve en cada una, trazando sus bordes. En otro sobre estaban los recibos de impuestos de la Municipalidad de San Marcos, todos sellados como pagado con mi nombre debajo. Los extendí como si fueran naipes. Al fondo de la caja, la escritura copropiedad, firmada tras el funeral de Esteban. Cuando Diego insistió que sería más fácil, no discutí entonces. Estaba demasiado agotada, demasiado rota. Pero dentro del archivo estaba la cláusula que Esteban quiso incluir: derecho de uso vitalicio para Mariana Sol Resolve. Mi derecho a vivir, a ocupar, a decidir. Llamé al banco y pedí hablar con Javier Cho. Paciente, metódico. Explicó el lenguaje. Tu parte es tuya, señora Sol Resolved. Esa cláusula te da el control. Si decides vender, puedes hacerlo. Su voz era firme, sin sorpresa. Me dio el nombre de un abogado en la calle Hidalgo Marcos Bello, especialista en transferencias de propiedades. Colgué y me quedé quieta. El dolor por la ausencia de Esteban me golpeó, repentino como el día que dejó la mesa a media sopa y nunca volvió. Pero con el dolor llegó claridad. La escritura no era una cadena, era una llave, y si decidía girarla, nadie podría volver a cerrarme esa puerta. A la mañana siguiente, reuní los documentos y caminé al centro hasta la oficina de Marcos. La oficina de Marcos Bello miraba hacia la calle Hidalgo, con persianas a medio bajar contra el sol de finales de verano. Leyó la escritura con el cuidado de quien ha visto demasiadas familias deshacerse por propiedades. Sus lentes resbalaban por su nariz mientras trazaba la cláusula de Esteban con un dedo. Tu hijo puede discutir el precio, dijo, con tono sereno. Puede cuestionar si la evaluación es justa, pero la venta en sí, eso tú lo autorizas. Esta cláusula lo asegura. Las palabras cayeron como un veredicto. Puse el sobre grueso de recibos en su escritorio, cada uno con mi nombre y firma a lo largo de 4 décadas de impuestos. Los revisó despacio, asintió una vez y los ordenó. Tú has sostenido esta casa, añadió en voz baja. Los registros lo dejan claro. Llevé los papeles a casa y los extendí en la mesa del comedor. La cocina aún olía levemente a pay de arándanos de la noche anterior, pero el dulzor ya no suavizaba el amargor. Marqué el número que Ruth me dio semanas atrás. Una corredora de confianza. Valeria Lowell, respondió la voz, rápida pero cálida. Expliqué la situación con frases cuidadas, sosteniendo el teléfono con una mano y el cuaderno de Esteban con la otra. Escuchó sin interrumpir y luego preguntó: ¿Quieres visibilidad o rapidez? Rapidez, dije, y sin alboroto. Acordamos una muestra privada, discreta pero completa. Valeria prometió traer a un inspector de confianza, alguien que conociera los detalles de casas construidas en los 80. Ella misma recorrería las habitaciones antes de listar. Al colgar, me paré frente a la ventana. Los hortensias se mecían con la brisa, su azul pesado contra la cerca desgastada. El plan ya no era solo una idea. Tenía peso, forma, impulso. Para fin de semana, avanzaría sin mí. Esa noche, mi celular vibró 2 veces, primero con el nombre de Diego. No hagas esto más grande de lo que es. Como si la traición se midiera en tamaños, como si unos centímetros de silencio fueran menos que 40 años de lealtad. Minutos después, llegó el mensaje de Isabela, breve y pulcro. Aceptaremos tus disculpas mañana. Abrí la carta de Marcos, repasé la cláusula resaltada que llevaba la insistencia de Esteban y presioné enviar. Tendrían su respuesta en forma legal, no de mi boca. La cocina se oscureció, pero saqué harina del despensa y mantequilla del refrigerador. Mis manos trabajaron de memoria, doblando masa, endulzando arándanos. El pay era solo para mí, aunque cuando Ruth Delgado pasó con tomates de su huerto, corté una rebanada para cada una. Probó y dijo suavemente: las cosas crecen donde las cuidas. Tras su partida, saqué 2 cajas del closet del pasillo y las puse en la mesa. En una escribí con marcador negro:
cosas que son mías. En la otra no vienen conmigo. El reloj de Esteban fue a la primera, firme como siempre. Un delantal de broma de Isabela fue a la segunda sin dudarlo. Cuando el horno se enfrió, las líneas estaban trazadas. Mañana llegarían extraños a la casa. Pero esta noche, el orden ya había comenzado. Valeria llegó justo después del desayuno, puntual y directa, con un hombre que presentó como Gabriel Rentería. Llevaba un portapapeles y recorrió la casa con una atención casi reverente. Golpeó los zócalos, revisó enchufes, se asomó al ático con una linterna. Huesos fuertes, dijo, anotando. El tejado está sólido, un poco de sellador arriba, nada grave. Quien compre esta casa tendrá algo que vale la pena conservar. Lo seguí de cuarto en cuarto, más testigo que anfitriona, escuchando las observaciones de Gabriel mientras Valeria asentía. Al salir, ella se detuvo bajo los hortensias, su color aún vibrante contra la cerca gastada. Creo que ya tengo a los compradores perfectos, dijo. César y Nora Duarte, originarios de Querétaro, recién regresados de Tijuana. Perdieron a su único hijo hace 2 años y buscan un lugar con raíces, no algo montado para vender. Quieren una casa con historia. Algo en su tono me dijo que creía que este era su lugar. Asentí, sin confiar en mi voz, por la tarde, mientras ordenaba otro cajón de papeles. El nombre de Marcos apareció en mi correo. El asunto decía documento adicional. Abrí el archivo y reconocí la letra de Esteban al instante. Era un acuerdo adicional redactado durante los cambios originales de la escritura. Una cláusula que olvidé que siquiera discutimos. Me otorgaba autoridad unilateral para vender en caso de dificultades o si la copropiedad se volvía insostenible. Las palabras eran claras, pero el impacto fue profundo. La capacidad de Diego para obstruir quedó cortada de raíz años atrás, aunque ninguno lo recordábamos hasta ahora. Esteban había pensado en todo, protegiéndome de maneras que no reconocí entonces. Leí la carta 2 veces, con la garganta apretada, no por pena, sino por algo más firme alivio. Imprimí el documento y lo puse encima del archivo creciente. La evidencia de una vida medida en firmas y recibos. Por primera vez desde el ultimátum en el porche, sentí el suelo nivelarse bajo mis pies. Esteban me había dejado una última salvaguarda, y era suficiente. Al día siguiente, Valeria traería a los Duarte para una muestra privada. Valeria llegó justo antes del mediodía con los Duarte detrás. Nora entró primero a la cocina, pasando la mano por las puertas del despensa, deteniéndose en los pomos disparejos que Esteban compró en un mercado de pulgas. Tienen carácter, murmuró, sonriéndome como si le hubiera hecho un favor al dejarlos ahí. César avanzó más despacio, atraído por las ventanas traseras. Al salir, se quedó bajo los hortensias, tocando las flores con cuidado, como si fueran reliquias frágiles. Recorrieron las habitaciones sin prisa, sin tratar la casa como un objeto para medir y reemplazar. En la sala, Nora preguntó dónde estaba el sillón. Podía sentir un hueco en el espacio. Le conté de las horas que pasé leyendo ahí, de Esteban durmiéndose con crucigramas en las rodillas. Escuchó cómo lo haría una hija, no una extraña. Cuando terminó el recorrido, Valeria nos llevó de vuelta a la cocina, puso su portapapeles en la mesa y habló con una calma que no dejaba dudas. Están listos para hacer una oferta al precio completo, dijo, en efectivo, sin contingencias, con cierre rápido. Quieren cerrar antes de fin de mes. No necesitaba pensarlo. Los documentos ya estaban apilados a mi lado, con la carta adicional de Esteban encima. La aparté para hacer espacio al contrato. Nora me miró con gratitud silenciosa, como si mi decisión le ofreciera no solo una casa, sino un nuevo comienzo. Firmé cada página con cuidado, mi pluma firme, mi nombre seguro. Cuando terminé, la casa ya no era mía, en espera era suya en promesa. 1 hora después, mientras Valeria se iba con los papeles, mi celular se iluminó con el nombre de Diego. ¿Qué estás haciendo para esto? Tenemos que hablar. Los mensajes llegaban en ráfagas,
cada uno más desesperado. Puse el teléfono boca abajo. El mensaje de Isabela llegó después. Frases largas y cortantes, como un memorando corporativo. Esto desestabiliza la estructura familiar. Estás creando confusión innecesaria para Lila. No podemos respaldar un comportamiento tan imprudente. Lo leí una vez. Luego reenvié ambos mensajes y los documentos firmados a Marcos con una nota breve. Proceda como está planeado. La luz de la tarde se extendió por el suelo, delgada y dorada. Como cuando llevé cajas a esta casa por primera vez, me paré junto a la ventana y vi las sombras alargarse en el patio donde Esteban construyó una casa en el árbol para Diego. Las ramas estaban desnudas ahora, las tablas desaparecidas, pero la forma de lo que fue seguía ahí. Al atardecer, la casa ya iba camino a nuevas manos, y por primera vez en años sentí que el aire dentro se aligeraba, haciendo espacio para lo que vendría después. Ya casi oscurecía cuando vi su sombra en el porche. Diego tocó una vez, suave, como cuando llegaba tarde de adolescente y no quería que Esteban lo oyera. Abrí la puerta antes de que tocara otra vez. Se veía más pequeño en el marco, con los hombros encorvados, la corbata floja, los ojos buscando más allá de mí, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Se sentó en la mesa de la cocina, en la silla que siempre fue de Esteban, y cruzó las manos como esperando un regaño. Mamá, no tiene que ser así, empezó. La venta nos hace quedar mal a todos. Solo dame tiempo, que la gente olvide el incidente. Luego arreglamos algo. Lo vi luchar con la palabra disculpa, pero nunca la dijo. En cambio, se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tal vez mamá no. Su frase quedó colgando, la defensa que esperé años escuchar, pero igual de rápido, retrocedió. De todos modos, las apariencias importan. Por Lila, por todos. Me levanté, fui al cajón y saqué la carpeta que preparé. Puse cada hoja en la mesa, recibos de impuestos de décadas, facturas de reparaciones a mi nombre, estados de cuenta con cada pago de hipoteca desde que Esteban murió. Encima, puse el recibo de la boutique por el vestido de Isabela, fechado el día antes de la carne asada, con una nota escrita costura reparada, sin cargo. Diego lo miró y desvió la vista, con la mandíbula tensa. La verdad estaba entre nosotros, innegable, pero se negó a tocarla. Tú sabías que ella lo tergiversó, dije con calma. Y la dejaste. Te paraste en ese porche y dejaste que me expulsara de mi propia casa. Su rostro se endureció. Es complicado. No lo es, respondí. No me disculparé por mantener esta casa viva. No me disculparé por pagar las cuentas, por preservar lo que tu padre y yo construimos. Ni con ella, ni contigo. Empujó la silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo, pero no discutió. Se quedó ahí, desinflado, como quien llega esperando ganar algo y se va sabiendo que nunca podrá. La mosquitera golpeó tras él y el silencio llenó la cocina otra vez. Guardé los recibos en su carpeta y los devolví al cajón. Los papeles ya no eran armas. Eran solo el registro de una verdad que ya no necesitaba que nadie más nombrara. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer con una firmeza que me sorprendió y comencé a prepararme para mi reunión en el banco. En el banco, Javier me recibió con la misma cortesía tranquila que mostró al explicarme la escritura. Nos sentamos en una oficina de paredes de cristal mientras extendía los papeles y juntos estructuramos el fideicomiso. Cada cláusula fue deliberada, fondos protegidos, interés a largo plazo, sin firmas requeridas más que la de Lila cuando llegara el momento. Firmé con mano firme. La pluma no tembló. Ese fin de semana, Lila llegó desde Valle de Bravo con una bolsa de panecillos calientes que compró en el camino. Parecía mayor de 19 en ese momento, con el cabello recogido, los ojos cautelosos pero amables. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la que pronto sería de alguien más, y deslicé una pequeña llave por la superficie. La tomó, confundida.
¿Qué es esto, la caja de seguridad? Dije. Todo lo que necesitarás algún día está dentro. No ahora, aún no. Pero cuando sea tuyo, no tendrás que pedirle permiso a nadie. Sus labios se entreabrieron, su voz titubeante. ¿Hiciste todo esto por mí? Sostuve su mirada. Lo hice por mí, dije, y te incluí porque nunca me hiciste sentir pequeña. Tomó mi mano entonces, apretándola con una seriedad que me dijo que entendía más de lo que quería admitir. Al día siguiente, Marcos me reenvió una copia del último intento de Isabela, un correo que envió al jefe de Diego, insinuando inestabilidad familiar. La respuesta de Marcos fue precisa y cortante. Cesen cualquier intento de interferir con una transacción válida, o enfrenten consecuencias. Después de eso, mi bandeja quedó en silencio. Cerré la laptop, aliviada por la calma. Lo que importaba ya estaba asegurado. No en paredes ni escrituras, sino en la línea de confianza que ahora pasaba por las manos de mi nieta. La casita en la costa esperaba. La llamada llegó a media mañana, el depósito se registró. La transferencia se confirmó. La venta estaba completa. Cerré el teléfono. Me quedé junto a la ventana un largo rato y luego tomé mi bolsa. La casa en la calle Jardín ya no era mía. La carretera a Puerto Vallarta me llevó al oeste por campos ondulados. Tierras girando hacia el otoño. El aire espeso con olor a pasto cortado. Al subir por la Sierra Madre, la niebla se arremolinó entre los pinos y para cuando descendí hacia la costa, el puente de la bahía de Banderas emergió de la bruma como un recuerdo que resurge. La casita que renté estaba a unas calles del puerto. Al abrir la puerta, el aroma a cedro y sal me recibió primero, limpio y sin reclamar. Dejé mi bolsa y dejé que el silencio se asentara. Esa noche, saqué papel y escribí 2 cartas. La primera era para Diego, aunque nunca planeé enviarla. No hiciste una cosa imperdonable. Hiciste 100 cosas olvidables, y ya no las cargaré más. La segunda la sellé y la dirigí a Lila. No nos definen las habitaciones en las que nos encogemos, sino las que nos negamos a aceptar. Recuérdalo cuando llegue el día en que debas elegir tu propia puerta. Más tarde, en un cuaderno sencillo, escribí 3 líneas, firmes y finales. No soy una carga. No soy un plan B. No lo siento. Dejé la pluma. Abrí la ventana y dejé que el aire del océano llenara la habitación. La marea subía, trayendo el sonido de las olas contra las rocas, paciente y seguro, llevándome hacia lo que esperaba más allá de este nuevo umbral.